Y en el Salmo 22 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, alegrémonos y gocémonos de estar en la casa del Señor, de regocijarnos en su presencia, de disfrutar de su amor. Y a todos también los que nos están viendo y escuchando en otros lugares, también queremos decirles bienvenidos en esta mañana. Qué bueno poder estar aquí buscando de la presencia del Señor. Y vamos a mirar en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9. Capítulo 9 del libro del profeta Daniel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a consecuencia de su pecado, de la idolatría y de todo lo que había hecho apartándose del camino del Señor, y por causa de eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estando allí en el cautiverio, durante todo ese tiempo, Daniel clama a Dios y le reclama una promesa que Dios había hecho. Y la promesa que Dios había hecho era que 70 años después los iba a devolver, regresar a su tierra. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, Daniel hizo esta oración. Daniel capítulo 9. Y dice la palabra del Señor, haciendo el relato histórico de lo que les estoy mencionando en los primeros 4 versículos. Darío era el hijo de Asuero y pertenecía a la nación de los medos. Darío gobernaba en Babilonia, el reino de los caldeos. Durante el primer año del reinado de Darío, yo, Daniel, estaba un día leyendo las Escrituras. Cuando leía, me di cuenta de que el mensaje del Señor al profeta Jeremías dice que el templo de Jerusalén estará en ruinas durante 70 años. Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda. No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse ceniza en la cabeza, y oré al Señor mi Dios y le confesé mis faltas y le dije. Daniel capítulo 9. Entonces, ¿notan lo que les estaba mencionando? Estaban 70 años en cautiverio. Nabucodonosor se los había llevado cautivos. El imperio de Babilonia había caído en manos de los medo-persas. Y ahora el rey es Darío, el hijo de Asuero. Y ellos están allí, y entonces Daniel comienza a orar al Señor. Y cuando Daniel comienza a orar al Señor, entonces esta es la oración que hace. Versículo 4. Oré al Señor mi Dios y le confesé mis faltas y le dije: Señor, Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y proteges a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes, hemos sido malvados y nos hemos alejado de ti y de tus enseñanzas. No hemos hecho caso a las palabras de los profetas, tus servidores, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Señor, tú eres bondadoso y justo con nosotros. Tú nos sacaste de nuestra tierra debido a nuestros pecados. Lo que tú hiciste es justo y la culpa es nuestra. Están avergonzados los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Todos los israelitas sienten vergüenza. No importa el país donde estén desterrados, lejos o cerca, por las faltas que cometieron contra ti. Señor, todos nuestros reyes, nuestros gobernantes y nuestros padres pecaron contra ti, y por eso sentimos tanta vergüenza. Tú, Señor, Dios nuestro, eres compasivo y perdonas aunque nos hayamos rebelado contra ti. No hemos obedecido tus enseñanzas, Señor, pues tú nos diste las enseñanzas a través de los profetas y nosotros no hemos escuchado a tus profetas. El pueblo de Israel te desobedeció y no cumplió tus enseñanzas.
Por eso recae sobre nosotros la maldición y el juramento que se encuentran escritos en la ley de tu siervo Moisés. Tú nos advertiste que nosotros y nuestros líderes tendríamos un castigo, y así fue. Jerusalén fue destruida y todo el pueblo sufrió mucho. Ningún otro pueblo sobre la tierra ha sufrido tanto como el de Jerusalén. El castigo que anunciaba la ley de Moisés se cumplió tal como estaba escrito. Sin embargo, nosotros no cambiamos nuestro mal comportamiento. Al contrario, seguimos ofendiendo al Señor nuestro Dios y no obedecimos su verdad. El Señor nuestro Dios estuvo atento y nos envió la desgracia, pues el Señor es justo en todo lo que hace y nosotros le desobedecimos. Señor, con tu gran poder sacaste a tu pueblo de Egipto y desde entonces hasta hoy tu nombre se hizo famoso, pero nosotros hemos pecado y hemos cometido maldades. Mi Señor, tú eres bondadoso y justo. Te ruego que no sigas enojado con Jerusalén, que es tu ciudad y tu monte santo. Nosotros y nuestros padres cometimos muchos pecados, por eso la gente de las naciones vecinas se burla de tu pueblo. Dios nuestro Señor, te ruego que escuches esta oración de tu servidor por el bien de tu pueblo y el de todos. Te pido que nos ayudes y que tengas compasión del dolor que ha causado la destrucción de tu templo. Dios mío, escúchame. Mira las ruinas de la ciudad que lleva tu nombre. Estoy suplicando tu misericordia porque sé que no nos hemos portado bien. Te suplico porque sé que eres bondadoso y misericordioso. Dios mío, escucha mi oración y perdónanos. Dios mío, atiéndenos y no tardes en ayudarnos por amor a ti mismo y por el bien de tu pueblo y de la ciudad en que invocamos tu nombre. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Entonces aquí encontramos la oración de Daniel clamando por él, por su pueblo, por toda la nación y diciéndole a Dios: bueno, tú dijiste esto, ahora entonces cúmplelo. Y qué bueno es cuando oramos a Dios de acuerdo a la palabra y cuando buscamos a Dios en la palabra y encontramos sus promesas, y entonces podemos decirle al Señor: bueno, esto es lo que tú dices en tu palabra. Entonces es pedir de acuerdo a qué, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha pedido. Así que, mis hermanos, Colombia necesita de nuestras oraciones. ¿Por qué causa? Cantidades, problemas de toda índole, corrupción, violencia, crímenes contra niños, violaciones de bebitos, los muertos que cada día se colocan contra los líderes sociales, contra los estamentos establecidos, atracando en la calle a la pobre gente que trabaja y lucha y sale con su salario, y lo abordan los criminales que quieren conseguir las cosas fácil. Hay mucha situación, pero aparte de eso también hay problemas en las familias, muchas familias disfuncionales. ¿Cómo? Esperanza nos menciona que la mayoría de los problemas vienen de las familias, y encontramos a muchos jovencitos en la calle sumidos en la droga, atracando y todo lo demás, aún niños, porque de 12 años es un niño, y ya algunos de 12 años y 13 están cometiendo crímenes, niñas embarazadas de 12 y 13 años. Esta semana me encontré en un centro comercial una niñita que casi no podía cargar su niño, acompañada de otro jovencito, o sea, dos niños criando otro niño, o sea, parecía que estuvieran jugando a las muñecas, o sea, terrible. Entonces, ¿por qué razón? Simplemente por lo que comenta Daniel: nos hemos alejado de Dios,
nos hemos alejado de su palabra, y ese es el problema de nuestro país. ¿Qué hizo Daniel? Daniel clamó a Dios por su país, por su nación. Pero noten algo interesante, él dice, hemos pecado. Él no dijo, ellos han pecado. Él no dijo, esa gente es pecadora. Él no dijo, esa gente es idólatra. Él dijo, hemos pecado. Nuestros padres han pecado. Nuestros antepasados han pecado. No atendieron la voz de tus profetas, no atendieron a los predicadores. Y eso es lo que está sucediendo en el día de hoy. Entonces hagamos lo de Daniel. Clamemos por nuestras familias, clamemos por nuestra ciudad, clamemos por nuestra nación. Y aunque muchos de nosotros no somos de Bogotá, esta es la ciudad donde vivimos, esta es la ciudad donde estamos viendo por nuestras familias, esta es la ciudad en la cual Dios nos ha colocado. Entonces clamemos también por qué. Así como Daniel clamó por Jerusalén, clamemos nosotros por Bogotá, para que el Señor envíe bendición sobre Bogotá, sobre los gobernantes, y podamos tener vidas diferentes, porque la palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Entonces comencemos por confesar como Daniel nuestros pecados, y luego los pecados del pueblo colombiano, y después intercedemos también al Señor por Venezuela, para que Dios tenga misericordia, porque lo que está sucediendo en Venezuela nos está afectando a nosotros. Porque uno podría decir, no, pues allá ellos. No, pero es que lo que les pasa a ellos está repercutiendo en nosotros, en nuestro país. No sé si les contaba en una ocasión que cada que voy a Barranquilla siempre voy al mismo restaurante, y tenía 13 empleados. Fui al mismo restaurante hace poco y entré, y habían los mismos 13 empleados, pero solo 2 colombianos y 11 venezolanos. O sea, habían sacado a los otros y habían colocado a los venezolanos. Y está bien si se les ayuda, pero el problema es que es por mano de obra muy barata, demasiado barata, y entonces dejan sin empleo a los otros. Lo mismo que el contrabando chino, los zapatos de 10,000 pesos está dejando a los zapateros en Colombia sin trabajo. Todas esas situaciones van repercutiendo y van afectando la economía de nuestro país, y al afectarse la economía se afecta nuestra economía, o sea, la economía de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, las personas. Entonces vamos a orar al Señor en actitud de adoración, en actitud de arrepentimiento. Clamemos al Señor en esta hora y digámosle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Digámosle como Daniel, hemos pecado contra ti, te hemos fallado, Señor. ¿Y cómo hemos pecado? Hemos pecado de pensamiento, hemos pecado de palabra, hemos pecado por obra. Nuestras acciones no han sido las apropiadas, pero también hemos pecado por omisión, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, allí donde estás, comienza a decirle al Señor y piensa en algo que hayas hecho, en algo que hayas pensado, en algo que hayas dicho que no haya sido del agrado del Señor, que no haya reflejado la santidad en tu vida. Y entonces en este momento dile al Señor, hemos pecado contra ti, Padre. Señor, yo he pecado contra ti, te he fallado, Padre. Mis pensamientos no han sido tan limpios como deberían ser. Por mi mente pasan muchas cosas, y entre muchas de esas son cosas que a ti no te agradan, que no te honran, que no te glorifican. Pero Señor, en esta mañana nosotros te queremos decir, perdón, Padre, perdón por pecar contra ti, perdón, eterno Dios, por no hacer las cosas de manera apropiada. En este momento que estás pidiendo perdón al Señor, recuerda que Dios es perdonador, porque en su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y allí donde estás también, en tu casa o en el lugar donde nos estás viendo y escuchando, también clama al Señor y pídele perdón.
Humíllate ante la presencia del Señor. Dobla tu cerviz, inclina tu cabeza delante del trono de Dios, porque Dios está en todas partes. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces dile al Señor en esta hora: perdón, Padre, perdónanos, Señor, límpianos de nuestra maldad. La sangre de Jesús fue derramada en la cruz para darnos a nosotros vida, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Nos regocijamos delante de tu presencia en esta hora. Y aquí estamos, Señor, porque en tu luz veremos más luz. Gracias por escuchar nuestro ruego. Y también, eterno Padre, en esta hora te pedimos por nuestros hijos que no están aquí en este lugar. Y al igual que Job, clamamos por ellos y te pedimos perdón en nombre de nuestros hijos por si te han ofendido, si han hecho cosas en contra tuya. Bendice a nuestros hijos, Señor, y a nuestros nietos, y perdona su pecado. Perdona las faltas que han cometido contra ti. Oh Señor, ten misericordia de nuestra familia. Ten misericordia de nuestros hijos. Perdona su pecado, Señor. Perdona el pecado de nuestra familia. Y de paso te pedimos, oh Dios, que vuelvas a ti el corazón de nuestra familia, que aún no camina en tu palabra, que no sigue tus pasos, que no te rinde tributo, que no glorifica tu nombre. A esa familia nuestra que no te conoce, o si te conoce no te honra, no te sigue, bendícelos, Señor, y perdónalos, Padre. Perdona a nuestros hijos, perdona a nuestros nietos. Vuelve su corazón a ti, Señor. Intercedemos por ellos en esta hora. Que de tu presencia para ellos lleguen tiempos de refrigerio, llegue tu perdón, llegue tu amor, llegue tu gracia misericordiosa, gracia y paz para nuestra familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre celestial. Honramos tu nombre, Señor. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Bendito tú, Señor. Bendito todo lo que haces. Y nosotros hoy glorificamos tu nombre. Te honramos, nos presentamos delante de ti. Gracias, Dios, por tener misericordia de nosotros y por perdonar nuestro pecado. Ahora, Padre, queremos interceder por nuestro país. Queremos interceder por nuestra amada patria, por Colombia, Señor. Queremos presentar el pecado del pueblo colombiano delante de tu presencia. Hermana Marta Isaura nos dirige en oración al Señor por Colombia, para que Dios tenga compasión de nuestra patria, de nuestro país, y nos salve por su misericordia. Bendito seas, Señor. Rey de reyes y Señor de señores, en esta mañana, unidos como una sola familia, queremos implorar. Tú dices: clama a mí, yo te responderé. Y clamamos a ti, eterno Dios, por nuestra amada Colombia. Dios, eterno Salvador, Dios creador, tú creaste este país con tantas bendiciones, con tantos regalos, y el hombre la hemos destruido. Pero hoy imploramos tu perdón. Hoy imploramos por la paz de Colombia, Señor. Hoy imploramos por nuestros gobernantes, tanto eclesiásticos como civiles, que vuelvan a ti verdaderamente su corazón. Hoy entregamos, Señor, en oración como una sola voz a nuestra Colombia, a ti, Señor. La rendimos a ti porque Colombia es para Cristo, y te damos las gracias por habernos concedido nacer en un país tan hermoso como es Colombia. Hoy la bendecimos en Cristo Jesús y te adoramos, Padre, por habernos dado a Colombia como nuestro país. Te adoramos, Padre, por habernos dado una Bogotá tan hermosa. Bendícela, Señor, bendícela en Cristo Jesús. Te lo clamamos con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Bendito sea tu nombre. Ahora clamemos al Señor por Bogotá. Nuestra ciudad alberga gran cantidad de gente de Colombia, y entre ellos a nosotros. Es la ciudad donde Dios nos ha colocado para servirle.
Oremos entonces por nuestra ciudad. Nos diriges en oración. Que Bogotá sea tocada por el Señor. Gracias, Señor, te damos gracias por esta ciudad, la ciudad Sí, de Bogotá, Señor. Tú conoces todas las necesidades que tenemos los que vivimos en esta ciudad, Señor, por aquellos niños, por aquellos jóvenes que van a los estudios, a los colegios, a las universidades, por aquellos adultos cuando van a los médicos, por aquellos centros de salud que están un poco precarios, Señor. Ten misericordia porque hay mucho enfermo en unas calamidades terribles. Esta ciudad está en el derecho de recibir de toda la nación y aún del extranjero, Señor. Levántanos y ayúdanos, Señor, que clamemos cada día más y más a ti, que vengamos, que busquemos tu camino, que el Espíritu Santo nos ilumine, que podamos llegar a tu presencia todos los días, que nosotros como padres encomendemos a nuestros hijos y a todos nuestros compañeros de barrio, de todos los lugares, que le hagamos el bien si podemos hacerlo, Señor. Activa ese sentir, que podamos hacer el bien a todo aquel que nos rodea, Señor. Quita todos esos temores, Señor, porque a veces nos llenamos de pánico, Señor, porque ya estamos temiendo a todo, porque nos olvidamos por un momento que tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro Dios que nos guarda, Señor. Protege a esta ciudad en todo, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. Te pido por el cuerpo político, Señor, que no se roben lo que es del pueblo, Señor. Ayúdalos, que tu mano poderosa esté allí sobre ellos, Señor. Padre, un hombre no puede ser justo si no tiene tu presencia, Señor. Un hombre está caído cuando no busca de ti, Señor. Por eso estas ciudades, por eso el mundo está como está, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos también a entender como pueblo que tenemos que ser justos, pagando todo lo que debemos pagar, Señor. Ayúdanos, porque esto es una cuestión de ser solidarios unos con los otros y que haya reciprocidad en todo, Señor. Que bendigamos y oremos por los políticos, por los religiosos, aunque no nos guste, pero tenemos que orar por toda la humanidad, Señor. Bendice esta ciudad, la alcaldía, todo el cuerpo político que maneja esta ciudad, Señor. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y también por los que nos están escuchando, donde están, que la ciudad donde ustedes viven sean bendecidos por el Señor. La gloria del Señor cubra sus ciudades y sus vidas. También por las personas que nos han escrito, nos han llamado, han colocado en los diferentes correos acerca de que están escuchando y viendo el mensaje, y entonces estamos también clamando por ustedes. Vamos en esta hora a hacer lo que dice el Señor. Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide se le dará, al que busca hallará, y al que llama se le abrirá. Entonces, presente sus necesidades delante del Señor en esta hora. ¿Qué peticiones tiene en esta hora para hacer delante del Señor? Y nosotros le respaldaremos en oración. ¿Hay alguna petición que usted tenga? David, por el estudio de David, ha comenzado su universidad. Entonces vamos a clamar al Señor que le bendiga y le dirija en esta nueva etapa de su vida. Hermana Marta Isaura. Vino que está muy delicado, y mi hermano. Por un sobrino y la hermana que están dedicados de salud, de la hermana Marta Isaura. Acción de gracias por la familia Rosero. Gracias damos al Señor por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Alguien más? ¿Por tu familia? Restauración de la familia. ¿Familia qué? Familia Forero González. Ahora, recuerden, la oración no es solamente la que hacemos acá. Durante la semana también vamos a recordar estas oraciones. Oración por la familia Forero González. Hermano Aguirre. Que no nos desviemos de los caminos. Inteligencia espiritual para seguir adelante, y por un compañero de nuestro hermano Luis Aguirre que se encuentra en delicado de salud. ¿Alguien más? Esperanza. Este fin de semana estaba con vómito, con diarrea, entonces para que Dios se apiade de él y lo
vuelva otra vez. Por la salud del nieto de Esperanza, que el Señor toque su cuerpecito. La salud de una cuñada de la hermana Rosero. Bien, vamos entonces a orar. ¿Alguna petición más? Álvaro. La vida espiritual de los hijos de Álvaro Contreras, que el Señor sea fortaleciéndoles y moviéndoles hacia Él. Le he compartido, ya le habíamos compartido a ella. Entonces ella está colocando, está enferma, la sobrina está enferma. Y 2, porque ella quedó sin trabajo. Ok, ella es Natalia. Oremos por Natalia. Es una persona que nos está viendo y escuchando. Entonces clamemos al Señor por ella, por su trabajo y por la familia. También por Joana, otra de las que nos está viendo, vive en Bosa. Clamemos al Señor por ella. Vamos entonces a orar en este momento, y como es intercesión de orar los unos por los otros, la palabra del Señor dice: ¿hay algún enfermo? Llame a los ancianos y oren por él. Entonces vamos a orar los unos por los otros. Usted ha escuchado las oraciones, hay una persona sentada a su lado, únase a ella y vamos entonces a interceder los unos por los otros. También quiero pedirles que tengamos la salud de nuestra hermana Alcira delante de su presencia, para que Dios sea fortaleciéndole, para que sea guardándole, aunque tiene quebranto de salud. Ella vino acá a la casa del Señor porque quería glorificarle, y Dios va a hacer la obra en su cuerpo. Por la hermana Beatriz, sus rodillas, que el Señor sea fortaleciéndole. Por Manuelito también, Manuel Jaramillo. Entonces oremos por la familia Jaramillo para que Dios sea trayendo bendición sobre ellos. Clamemos entonces al Señor. Ora por la persona que está allá a tu lado, únete con ella, clama al Señor, habla con el Señor y con ellos. Y digámosle al Señor que sea dando bendición a nuestra vida. Recuerden algunos asuntos de salud, niños, ancianos, jóvenes con problemas de salud. Que Dios pase su mano sanadora y divina sobre ellos. Que Dios bendiga nuestra economía. Que Dios abra fuentes de trabajo, de empleo, especialmente por la vida espiritual. Las oraciones espirituales que se han pedido por hijos, por hermanos, por nuestra propia vida espiritual. Clama al Señor en esta hora, ora al Señor, busca de su presencia, y allí donde tú también estás, que nos estás viendo y escuchando, clama a Dios en este momento y pide la bendición del Señor. Dios no está limitado ni por el tiempo ni por la distancia, así que donde tú estás, Dios también está, y Dios está aquí. En este momento que tú estás orando, recuerda, Dios está aquí, su presencia está en medio nuestro. Yo glorifico a Dios y le doy gracias por las bendiciones que Él nos dio durante esta semana. Clama al Señor por tu vida en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Trae sanidad, Señor, a tu iglesia. Trae sanidad sobre los cuerpos enfermos y debilitados. Gracias, Señor, por lo que has hecho hasta ahora con nosotros. Gracias por tu bendición y tu paz. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Él es el que sana nuestras dolencias. Derrama de tu gloria, Señor, sobre tu iglesia en esta hora. Escucha la oración de tu pueblo, Señor. Aquí está una porción de tus hijos buscando tu rostro, apelando a tu misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendice, Señor, las familias por las cuales nuestros hermanos están intercediendo en esta hora. Bendíceles, Señor.
Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por escuchar tu pueblo, Señor, que clama a ti, que busca tu rostro. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Señor. Aleluya. Alabanzas sean dadas al Rey. Ruego en esta mañana y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, confiamos en la respuesta porque la hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Les pido que nos apoyen en oración. Estamos buscando un apartamento para a ver si compramos. Entonces, para que el Señor nos muestre dónde y que sea un buen lugar y que provea los recursos. Bueno, ya ha hecho parte, ya proveyó una parte, así que seguimos orando al Señor por ello. Muy bien, revisión de la lección anterior. Ahora 8 días quedaron con una tarea, con una lección. ¿Quiénes la hicieron? ¿Ninguno? Álvaro. Bueno, Álvaro, coméntanos a ver en cuanto a la lección, ¿qué aprendiste? Ya tiene un fan. Esta vez sí trajo las gafas. Eso. Ok. La lección trata sobre el arrepentimiento. Y siempre me ha llamado la atención, y desde la primera clase de ese nacimiento nuevo, yo decía que lo primero debería ser el arrepentimiento para uno tener un nuevo nacimiento, y que esa decisión la toma es uno, a pesar de que Dios es el que nos llama y nos busca, pero la decisión es nuestra. ¿Y qué aprendí? Que realmente es nuestra, porque ¿qué debemos de hacer después de arrepentirnos? Pero es un arrepentimiento genuino, ¿sí?, que salga del fondo del corazón, no emocional, sino sincero, porque si no nos arrepentimos o nos arrepentimos a media, podemos seguir viviendo en nuestro confort, ¿ve? Entonces no nos arrepentimos totalmente, porque cuando dicen la palabra de Dios que ustedes dicen ser mis hijos, pero son hijos del diablo porque las cosas del diablo hacen, entonces siguen en su confort, siguen en esa naturaleza pecaminosa. No es que el pecado se vaya o desaparezca de nuestra vida, no. Lo que pasa es que debemos estar atentos a los mandamientos, a los preceptos de Dios, a sus reglas, a vivir en luz, como dice la palabra de Dios. Eso fue lo que aprendí, pastor. Qué bueno, hermano Álvaro, gracias por la reflexión. Y realmente describe acerca de la importancia del arrepentimiento. Y el asunto del arrepentimiento no es solamente para entregarle la vida a Jesús, es para seguir viviendo en Jesús, es para seguir caminando en el Señor
que necesitamos arrepentimiento. ¿Cuándo? Todos los días, cada que pecamos. ¿Y cuándo pecamos? Constantemente. ¿Alguien más? Esperanza. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, para mí esto es muy importante, porque debemos al conocer del Señor, nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio en nuestras vidas. Esto no lo vamos a lograr en un día. Esto se demora mucho tiempo, lo digo por mi experiencia. No deja uno los pecados, eso lo sabemos todos, porque en un momento u otro vamos y decimos una mentira, pero terminamos de decir la mentira y el corazón se nos hace así. ¿Yo por qué dije eso, Dios mío? ¿Por qué lo dije? Y uno se arrepiente. Muchas cosas que uno hace, inmediatamente ve que no las tiene que hacer. Antes no sentía uno eso, uno decía las mentiras, pasaban las mentiras y no pasaba nada, pero ahorita que uno está conociendo de Dios, que todos los días aprende algo de Él, entonces ya eso no pasa en el corazón de uno, ya el corazón de uno es diferente, así sigamos con el pecado ahí, pero ya es diferente, porque nos arrepentimos inmediatamente y sabemos que está mal hecho. Entonces tenemos que estar con Dios a todo momento, que Él nos va a ayudar a seguir adelante. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por esa razón, cuando ahora pecamos, inmediatamente sentimos un profundo dolor en nuestro corazón, tristeza, pero ¿por qué la embarré? Incluso nos acompaña varias veces en el tiempo. Todavía uno a veces se acuerda y dice, pero yo haberla embarrado. Ahora, recuerde que usted está perdonado. Si se arrepintió, ¿está qué? Perdonado. Porque también la tarea del diablo es seguirle haciendo sentir mal para que usted no disfrute, no se sienta libre. Y ahora ya se siente esclavo de la culpa. Y entonces, lo que hice hace tantos años y todavía, no, el Satanás quiere que siempre recuerde eso para que sienta esa culpa y no se sienta libre. Usted es libre. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces usted ya ha sido perdonado. Usted la embarró, pecó, se arrepintió, ya está ¿qué? Perdonado. Eso es ahí mismo. Pero hay que mantenerse en el camino. Y como mencionaba Esperanza, el pecado está a la puerta, está ahí. O sea, por eso dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí a la puerta. ¿Para quién? Para todos, para usted y para mí, ahí. Lo que tenemos es que pedirle al Señor, manténnos en el camino, guárdanos para no pecar contra ti. ¿Alguien más quiere compartirnos de la tarea? El arrepentimiento es un proceso día a día. No, o sea, cuando uno empieza a tener nuevos cambios, es algo que comenzamos no a tener nuevos conceptos, sino realmente nueva convicción. Y pues obviamente que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada nuevo podríamos hacer y no seríamos personas nuevas criaturas. Eso reafirma lo que estás mencionando, lo que decía nuestro hermano Álvaro cuando mencionaba acerca de que sí, Dios produce el querer como el hacer, pero yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que decidir. ¿Por qué? Porque Dios no me obliga. Estoy a la puerta y llamo. El asunto es que usamos ese texto es para evangelizar, pero ese texto no es para evangelizar, ese texto es para la iglesia. Porque ¿a quién le escribió? A la iglesia. Apocalipsis 3:20 es una carta escrita ¿a quién? A la iglesia, no a los no creyentes. Y la usamos mire, Dios lo está llamando a usted, arrepiéntase, mire, yo estoy a la puerta y llamo. Está bien que lo usen, no hay problema, pero no es para el no creyente, es para el creyente. Y Dios le está diciendo al creyente, porque fue escrita para la iglesia, Dios le está diciendo a la iglesia, estoy a la puerta, estoy tocando, si oyes mi voz,
y abres la puerta, ¿decisión qué? Nuestra. Si oigo, ¿y qué? Y le abro. Porque de lo contrario, él está allí tocando y, oiga, entonces ¿qué? No, pues es que lo que estoy haciendo está como muy bueno, como muy sabroso, lo sigo haciendo. No, hay que tomar una decisión. Yo la tomo de la misma manera que en el pecado no es el diablo. No le eches la culpa al diablo. Alguien se encontró al diablo por ahí en una curva de esas colombianas llorando y le dijo: ¿y usted por qué está llorando? Dijo: porque toda la gente me echa la culpa de lo que pasa. El problema es que no es culpa del diablo todo lo que pasa, es nuestra decisión. El diablo no le torció el brazo a Eva y le dijo: le parto el brazo si no come. No, le dijo: si usted come va a ser como Dios. ¿Y quién decidió? Eva, no el diablo. El diablo jamás nos va a obligar, nos pone la tentación, pero la decisión es nuestra. ¿Lo hacemos o lo rechazamos? Huid, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces no le echemos más la culpa al diablo. No, que es que el diablo me obligó, que es que el diablo me hizo dar mal genio. El mal genio es suyo, no es del diablo. Así que seamos responsables y ante eso, arrepentimiento, buscar de la presencia del Señor. ¿Alguien más? Pero Dios, habiendo pasado por alto de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo entiendo de que si antes pecábamos por ignorancia, ahora que ya conocemos de Dios, no debemos seguir en lo mismo. Ahora ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Antes, dice, él pasó por alto nuestra ignorancia. Como quien dice: usted la embarró porque no sabía. Bueno, pero ahora ya sabe. Entonces, ¿ahora somos qué? Responsables. Ahora sabemos, ahora conocemos. Aunque el desconocimiento de la ley no te exime de la ley. Les explico. Yo estaba en Ámsterdam, en Holanda, y como buen bogotano me crucé la calle por cualquier parte, como se hace acá. Que acá uno avenida Boyacá, cualquier avenida, y es el puente peatonal ahí, y cruce. Y pues como buen colombiano haciendo lo mismo allá, llegué y miré para todos lados, no se veía un carro a lo que alcanzaba a mirar, y yo me pasé por la mitad. De pronto me alcanzó un policía y esa graciecita me costó $35. Y yo le dije: no, pero es que yo no sabía, o sea, porque tenía que pasar era por la cebra. Y yo le dije: no, pero es que yo no sabía. Y me dijo: es que el hecho de que usted no sepa las leyes de mi país, tiene que cumplirlas aunque no las sepa. El ignorar la ley de Dios no nos exime de cumplir la ley de Dios. O sea, el hecho de que, no, es que yo no sabía, no es excusa de decir yo no sabía. El que la hace, la paga. Así de sencillo. Entonces, ¿qué dice? No es que no fuéramos responsables, dice pasando por alto. O sea, no quiso tomar en cuenta lo que hicimos. Entonces, ¿qué dijo? Mire, lo que usted hizo no se lo voy a cobrar, pero lo que haga, ahora sí. O sea, no es que esté diciendo no vale la pena lo que usted hizo, no es nada. No, sí es, pero está diciendo no se lo voy a cobrar. De aquí en adelante, sí. Eso es lo que el Señor hizo. Por eso es el Redentor, o sea, Él pagó por nosotros, pero ya pagó. Él no va a morir mañana otra vez por nosotros. Ya pagó. Ahora nos toca es vivir. Mejor dicho, pagó nuestra salvación, ahora nos toca vivir como salvos. En otras palabras. Hermana. Volver
oremos al Señor, porque si no, ¿cómo? Si no confesamos nuestros pecados. La oración del pecador, la única oración que escucha del pecador es la oración de arrepentimiento. Porque si no, entonces no tendría sentido Señor, bendíceme y sigo haciendo lo que quiero y entonces bendíceme. No, la única oración que escucha del pecador es oración de arrepentimiento. Esa es la oración que él escucha. Ahora, una vez arrepentidos, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que dice en cuanto al arrepentimiento que mencionaba Esperanza, hay que continuar, que vivir dentro de su propósito. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a mirar qué áreas de la vida han cambiado como resultado del nuevo nacimiento, cuál fue el versículo que memorizó y qué fue lo que Dios le mostró durante su tiempo devocional. Eso es lo que hemos hecho acá, reflexionando sobre qué, sobre el arrepentimiento. Ahora entonces miremos acerca de el bautismo. ¿Quién estableció el bautismo? ¿Y el bautismo es una opción o es un mandato? Mire Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. ¿El bautismo una opción o un mandato? O sea, cuando hablamos de que opción es si quiero o no. Por ejemplo, el venir a esta iglesia es una opción, no una obligación, es una opción. Usted puede ir a otro lugar, usted puede coger para otra parte, porque no es una obligación, es una opción. Pero el bautismo es una opción o es un mandato. ¿Qué dice Mateo 28, 19? En todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo estableció? ¿Y es una opción o es un mandato? Es un mandato. ¿Y quién lo estableció? El Señor Jesucristo. Es una orden. Y orden de Dios, porque Él dijo antes de dar la orden, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Dios le entregó a Él toda ¿qué? La autoridad, todo el poder. Y en ese poder y en esa autoridad entonces dijo: hay que bautizarse. Entonces el bautismo, para todos los que estamos aquí presentes y para las personas con las cuales usted le comparta allí en su casa, a su familia, a vecinos, en un grupo familiar o celular, entonces enseña que el bautismo lo estableció el Señor y no es una opción, es un mandato. ¿Qué significado tiene para mí el bautismo? Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 16. Si el que va a leer nos levanta la mano para poderle colocar el micrófono. Marcos 16, 16. Será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El que crea, ¿qué debe hacer? Bautizarse. Entonces, ¿qué significado tiene el bautismo? El bautismo es ¿para quién? Para el que cree. Ahora, ¿por qué debo bautizarme? El mismo Marcos 16, 16. ¿Por qué? Para no ser condenado. El que cree, ahora no es condenado si cree, no es condenado, no es que lo condenen si no se bautiza. Tengan cuidado con eso, ¿no? El bautismo no salva, porque el agua no salva. Sí, pero el que en él cree, no, el que cree, por eso primero que coloca, creer, no bautizarse, sino creer.
El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Recuerda cuando estábamos estudiando acerca de la salvación? El que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Ahora, el que cree obedece. ¿O no? El que cree obedece. ¿Y el bautismo es qué? Vimos anteriormente, el versículo anterior, un mandato. Entonces el mandato hay que obedecerlo. Entonces, ¿por qué me bautizo? Porque es un mandato. Es un mandato del Señor. Si el Señor le dice que usted para salvarse tiene que subir de rodillas a Monserrate, ¿usted qué va a hacer? ¿Subir? ¿Obedecer? No, que es que no soy capaz, que en el camino me quedé, no importa, pero ¿lo encontraron qué? Yendo allá de rodillas. Bueno, el Señor no le está pidiendo eso. El Señor no le está pidiendo eso. El Señor lo único que le está diciendo es: usted es salvo, obedezca. Y si usted es salvo y va a obedecer, una de las cosas que yo le estoy mandando es: bautícese, dice el Señor. O sea, yo no le estoy mandando a bautizarse, yo le estoy enseñando lo que Dios dice. Entonces, ese es el bautismo. ¿Qué necesito para ser bautizado? Hechos 8, versículos 36 al 38. ¿Qué necesito para ser bautizado? Aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces, ¿qué se necesita para ser bautizado? Según Hechos. ¿Recuerda la pregunta que hace el etíope? El etíope le pregunta a Felipe: ¿qué debo hacer para ser bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y aparte de eso, ¿qué se necesita? Agua. Agua. O sea que aquí no lo puedo bautizar, porque aquí no hay agua. Entonces se necesita un creyente y se necesita agua. Entonces para el bautismo necesitamos ¿qué? Un creyente. No un no creyente, un creyente. Y se necesita agua, porque bautizar viene de la palabra baptizo. Es una palabra griega que significa sumergir, de donde viene submarino, debajo del agua. No es por encima del agua, no es aspersión. Yo podía traer un vasito acá y coger y rociarle a cada uno y ya, listo. Pero ese no es el bautismo bíblico. Es el bautismo que el hombre lo hizo por no, que es que Julano está enfermo, no, que está muy lejos, que aquí no hay agua, que entonces hagamos. Pero no es el bíblico. El bíblico es bajo el agua. O sea que el único que está bautizado somos nosotros, la iglesia cristiana. La demás gente no, porque el catolicismo, por ejemplo, bautizan al bebé, bautizan. Ahora, entonces, entraríamos a pregunta, que si el bautismo es para el que cree, entonces, el niño, cuando usted lo bautizaron cuando niño, ¿usted creía? No, usted no creía. Ah, pero es que me bauticé porque mi papá y mi mamá creían. Pero la Biblia dice que el bautismo es ¿para quién? Para el que cree, no es si cree la mamá o el papá. O sea, mi hijo no se salva por ser hijo de pastor. Pero es que usted lleva 50 años pastoreando, no importa. Mi hijo no se salva porque el papá lleve 50 años pastoreando. Mi hijo tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tiene que arrepentirse.
Y para arrepentirse tiene que creer. Y si cree, se bautiza, porque va a obedecer. Entonces, a usted lo bautizaron cuando niño, muy bueno, muy rico, era la fe de sus padres, se la transmitió, pero no es bíblico. Es religioso, pero no bíblico. Es muy santo para la iglesia, es un sacramento de la iglesia, pero no bíblico. ¿Está claro? O sea, una cosa es lo bíblico y otra cosa es lo de iglesia. Aquí nos reunimos el domingo a las 10 de la mañana, pero no es bíblico. Podríamos hacerlo a las 3 de la tarde. Podríamos hacerlo a las 6 de la mañana. Ahora, ¿por qué lo hacemos a las 10 de la mañana? Por costumbre. Esa es la verdad, por costumbre. No por otra cosa. O sea, cuando yo conocí el Evangelio, lo conocí en una iglesia a las 10 de la mañana y lo seguí haciendo a las 10 de la mañana. O sea, es una costumbre, pero no es bíblica. Si ustedes dicen, no pastor, reunámonos más bien los domingos a las 5 de la tarde. Pues nos reunimos a las 5 de la tarde, porque ¿qué me gano yo aquí solo por la mañana a las 10? Pero como ustedes vienen, entonces yo sigo haciendo lo mismo. Pero no puedo hacer eso con el bautismo. Con el bautismo no puedo decir, oiga, yo no voy a bautizar. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Entonces, si hay una persona que dice, yo quiero que me bautice, yo debo bautizarlo, porque debemos ¿qué? Obedecer. Y es que, por ejemplo, la mayoría de pastores que he conocido, no son muchos, pero le decían a una hermanita que era un poquito especial y ella vivía en unión libre y no la querían bautizar que porque vivía en unión libre. ¿Esto es correcto? Para mí no es correcto, pero deme su concepto. Bueno, mi respuesta es lo que dice la Biblia. No, sí, no lo que, por eso mi respuesta es lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor, no lo que dice el líder religioso, no lo que dice la tradición, lo que dice la Biblia. ¿Cuál es el impedimento para bautizarse según la Biblia? No creer. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al que cree de corazón. Ya lo otro de la unión libre tiene que arreglarlo de otra manera, que eso es diferente. Llega un ladrón ahorita, se arrepiente, entonces no lo podemos bautizar. ¿Por qué? No, porque es que usted es ladrón y usted ha sido ladrón toda su vida. No. ¿Usted cree? Sí. ¿Entregó su vida a Jesús? ¿Lo recibió como Salvador? Sí. Bueno, venga, lo bautizo. Y recuerde que si usted va a servir al Señor y a caminar en el Señor, debe dejar de robar. Pero no es que, no, hasta que usted no sea honrado y nos muestre durante 1, 2, 3 años que sea honrado. Aquí la mayoría son bautizados. Yo les pregunto, ¿usted no volvió a pecar después de que se bautizó? Entonces, ¿por qué le va a negar el derecho a otro? Ese pastor que no bautiza a la hermanita por eso, o sea que él nunca volvió a pecar después de que se bautizó. Si dice que no ha vuelto a pecar después de que se bautizó, es mentiroso. Porque la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Primera de Juan 1:8. Y la verdad no está en él. Todos hemos pecado. Y después de bautizarme, yo me confieso ante ustedes, he pecado más de una vez. Y después de que el Señor me llamó para ser pastor, he vuelto a pecar. Qué pena. Lo que hago es arrepentirme porque he ofendido a mi Señor y trato del no más. Y camino para el no más, porque no quiero volver a ofender a mi Señor. Pero
le he fallado más de una vez. Es que el bautismo no salva. Si el bautismo salvara, ¿para qué murió Jesús? Pregunta. Jesús no había muerto, simplemente había dicho, vea, ¿sabe qué? ¿Quiere salvarse? Bautícese. Y él se había librado de todos esos golpes, de la crucifixión y de la muerte, y de estar 3 días en una tumba. O sea, no, yo me evito esto, simplemente que bautícese. Pero el agua no quita el pecado, solamente hay un desmanchador para el pecado. El profeta Jeremías en el capítulo 2 dice que dice, aunque te laves con lejía. ¿Saben qué es lejía? La lejía en esa época era esa ceniza. ¿Recuerdan en sus padres, para los que están así cuchitos como yo, que cocinaban con leña y esas ollas cómo se volvían? Negras, con un pegote tremendo, ¿recuerdan? ¿Cierto? ¿O el único viejito aquí soy yo? ¿Lo recuerdan? ¿Y cómo le quitaban esa caracha de ceniza y todo ahí? ¿Con qué? Con ceniza. Mi abuelita cogía y empezaba a echar ceniza y esas ollas quedaban brillantes, limpiecitas. Era tremendo, y eso no salía con nada, ni con jabón ni con nada, solamente estréguele ceniza y con eso. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Solo hay un desmanchador: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el desmanchador entonces para el pecado? La sangre de Cristo. Él murió en la cruz por ti y por mí, no el bautismo. Porque una prueba de ello es, Jesús cuando muere está en medio de ¿qué? De 2 ladrones. No del ladrón bueno y el ladrón malo. Esa es una mala interpretación. Algunos dicen, no, el ladrón bueno. No, si hubiera sido bueno no se deja coger. No era tan bueno porque se dejó coger, allá estaba colgado. Era ladrón. Y el otro también era ladrón. Solo que uno se arrepintió. Pero cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué le dijo Jesús? Vea, hermano, el problema es que usted se tiene que bajar de ahí y bautizarse, y si no, grave. ¿Esa fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo se tiene que bautizar. ¿Cuándo se baja de ahí? Ese día murió. Ese día lo mataron ahí colgado. O sea que el bautismo no salva. Pero el bautismo, si usted no lo hace, es rebeldía. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Y usted está diciendo, usted dice que me bautice y yo le digo que no. Eso ya es rebeldía. Es desobediencia. Ah, pero que usted no está bautizado y salió de acá, lo cogió un carro y lo mató. Se va para el cielo, tranquilo. Pero recuerde que mientras esté vivo y se pueda mover y todo, debe obedecer. Eso es otra cosa. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta sobre el bautismo? Muy bien. Entonces, mis hermanos queridos, versículo para memorizar, Mateo 28, 19. Vamos a dejarle entonces el trabajito para la semana que viene. La tarea para la próxima semana. ¿Quedó claro entonces el bautismo? ¿El bautismo quién lo mandó? El Señor, ¿cierto? Entonces no es de los pastores, no es un invento pastoral. ¿La orden fue de quién? De Dios. Segundo, ¿qué se requiere? Creer. Y es un paso de obediencia. Eso es el bautismo. Vamos entonces a la tarea para el lunes, Mateo 3, 13 al 17. Lunes. ¿El anterior qué? El anterior versículo no fue 18, 19.
Mateo 28 y 19, sí. Mateo 28 y 19 fue el texto que les dije para memorizar. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Por eso les estoy enseñando hoy esto. ¿Por qué? Porque el Señor dice, y enseñándoles todo lo que les he mandado. Entonces yo les enseño y ustedes deciden si obedecen o no. Eso es. Que es que yo todavía soy muy malo, porque ese es un concepto erróneo sobre el bautismo. No, que es que yo espero ser mejor para bautizarme. Jamás va a ser mejor, porque lo único que quita el pecado de su vida es la sangre de Jesucristo. Entonces no trate de ser mejor para bautizarse. Bautícese como un paso de obediencia, de ser mejor. ¿Qué estaba cumpliendo Jesús cuando se bautizó? ¿Qué estaba cumpliendo Jesús cuando se bautizó? Marcos 16, 16. ¿Para qué debería bautizarme? ¿Para qué debería bautizarme? Marcos 16, 16. Para el martes. Se ve pequeño, tengo que buscar la manera de presentárselos más grande. Marcos 16, 16. Disculpen. No contestó hoy domingo, que se muera el que se muera, pero no contestamos teléfono, es que no lo había pagado. Lunes, Mateo 3, 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. ¿Qué estaba cumpliendo Jesús cuando se bautizó? O sea, ¿por qué Jesús se bautizó? Esa es una buena pregunta. El domingo entonces ustedes me dan la respuesta y la trabajamos juntos. El martes, Marcos 16, 16. ¿El martes qué? Marcos 16, 16. ¿Para qué debería bautizarme? ¿Para qué? Juan 3, 5. El miércoles. Juan 3, 5. ¿Qué simboliza el bautismo en la vida de un discípulo de Jesús? ¿Qué significa el bautismo en la vida de un discípulo de Jesús? Eso lo encuentra en Juan 3, 5. Jueves, Hechos 28 al 40. ¿Por qué Pedro le decía a los nuevos creyentes que debían bautizarse? Hechos 2, 38 al 40. Hechos 2, 38 al 40 dicen ellos, cuando Pedro termina de predicar, ellos dicen, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro les dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que les sean perdonados los pecados. Apágalo, por favor. Hechos 2, 38 al 40. ¿Por qué Pedro le decía a los nuevos discípulos que debían bautizarse? ¿Por qué Pedro le decía a los nuevos discípulos que debían bautizarse? Romanos 6, 4. Para el viernes, Romanos 6, 4. ¿Qué me ofrece Cristo? ¿Qué me ofrece Cristo al cumplir
su palabra. ¿Qué me ofrece Cristo al cumplir su palabra? Romanos 6:4. Y sábado, Gálatas 3, 26 al 27. ¿Qué obtengo a través del bautismo? ¿Qué obtengo? ¿Qué obtengo a través del bautismo? Gálatas 3, 26 al 27. Y el domingo, Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. ¿Cuál sería el resultado del bautismo en mi vida? ¿Cuál sería el resultado del bautismo en mi vida? Otra cosa que les quiero recordar es que el bautismo no es para ponerle nombre a las personas. O sea, en el bautismo no se le pone nombre a las personas. Cuando Jesús fue bautizado tenía 30 años, ¿y cómo se llamaba? Jesús. ¿Y cuándo le pusieron ese nombre? Desde antes de nacer. Cuando el ángel le anunció a María, le dijo: le pondrás por nombre Jesús. Entonces el bautismo no es para poner nombres. No es que el día que lo bauticen, ¿y cómo se va a llamar el niño? Entonces, Julano, Juan Serapio. No es Juan Serapio. El nombre se lo coloca cuando usted quiere colocárselo. Incluso desde antes de hacerlo, algunos ya le pusieron nombre al niño. O sea, nosotros no habíamos hecho a nuestros hijos y les habíamos puesto nombre. El nombre de ellos significa regalo de Dios. Y nosotros le habíamos dicho al Señor que nos diera ese regalo porque el médico había dicho que mi esposa no podía tener hijos. Entonces nos dio 2 regalos. ¿Cómo? Eso, Juan Diego, y no ha nacido todavía. Entonces nosotros todavía no los habíamos hecho y ya estábamos pensando, bueno, van a ser un regalo de Dios. La raíz del nombre de los 2 hijos míos, Joana y Jonathan, significa regalo de Dios. Son un regalo de Dios para nuestra vida. Muy bien. ¿Listo entonces? Vamos a adorar entonces el nombre del Señor después del tiempo de cantarle, de adorarle, de orar, de clamar a Él.